Hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es María Fernanda Lara Ornelas. Soy del grupo de tercero G en la asignatura de Derecho Laboral y hoy les platicaré sobre esta presentación que es un análisis de la Ley Federal del Trabajo. Comencemos. Bueno, comencemos con una breve introducción, que es la importancia que tiene la Ley Federal del Trabajo. Esta ley es muy esencial en las relaciones laborales porque establece las bases para una convivencia justa entre empleadores y trabajadores, protegiendo sus derechos y promoviendo condiciones dignas. En este análisis se revisarán los artículos del 45 al 116, que tratan sobre la jornada laboral, descansos, salarios, aguinaldo y tiempo extraordinario. Y también veremos los artículos del 154 al 162, que abordan los derechos de preferencia, ascenso e indemnizaciones dentro del ámbito laboral. Comencemos. Bueno, comencemos con las disposiciones generales que establece esta ley. Esto abarca desde los artículos 56 al 57. El artículo 56 nos habla que este artículo va a establecer todas las condiciones de trabajo, como es el salario, el horario, los descansos, vacaciones, que éstas deben ser justas, humanas, que deben de respetar la dignidad del trabajador y que deben de ser iguales entre hombres y mujeres cuando se haga el mismo trabajo y tengan las mismas responsabilidades. Así que este artículo significa que el patrón debe ofrecer condiciones de trabajo que no humillen al trabajador, que sean razonables y que no haya discriminación por género. Si un hombre y una mujer realizan el mismo trabajo, deben de recibir el mismo salario y trato por igual. Este artículo 56 bis nos dice que un trabajador puede hacer otras tareas relacionadas con su trabajo principal y si lo hace, tiene derecho a recibir una compensación o un pago extra por ello. Un ejemplo es si una persona trabaja como cajero, pero también le piden que acomode mercancía o haga inventarios, esas son tareas complementarias. Como no son exactamente su función principal, deben pagarle algo adicional por realizarlas. En resumen, el trabajador puede hacer tareas relacionadas con su puesto, pero debe recibir un pago justo por ese trabajo extra. Las tareas deben estar conectadas con lo que normalmente hace. Estas no pueden ser cosas completamente diferentes o ajenas a su puesto. El artículo 57 nos dice que el trabajador, cuando su salario no sea remunerado o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que justifiquen, el trabajador va a poder solicitar ante el tribunal la modificación de las condiciones del trabajo. Ahora pasaremos a hablar sobre la jornada del trabajo. Este tema abarca de los artículos 58 al 68. El artículo 58 nos explica sobre lo que es una jornada del trabajo. La jornada del trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. El artículo 59 nos dice que el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder los máximos legales, que los veremos en unos artículos después. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. En el artículo 60 nos explica los tipos de jornada que existen y que la ley reconoce. La jornada diurna es la comprendida entre las 6 y las 20 horas.
La jornada nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas, y la jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 y media o más, se tomará que sea una jornada nocturna. A continuación, veremos algunos ejemplos del tipo de jornada para que nos quede un poco más claro. La jornada diurna. La jornada diurna entonces comprende un horario de 6 a.m. a 8 p.m. Esta jornada tiene un máximo de 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿Por qué se maneja así? Porque tú puedes llegar a un acuerdo con un patrón para que puedas descansar o solamente ir a trabajar parte del sábado y tu descanso del día domingo. Como un ejemplo tenemos, María trabaja en una tienda de lunes a sábado de 9 a.m. a 5 p.m. Su jornada es diurna, pues trabaja dentro del horario establecido por la ley, que sería desde las 6 a.m. a las 8 p.m. En la jornada nocturna, que es el máximo de 7 horas diarias o de 42 horas semanales, el horario que la jornada nocturna maneja es de 8 p.m. a las 6 a.m. Como ejemplo tenemos, si Luis trabaja en un hotel de 10 p.m. a 5 a.m., su jornada es nocturna, ya que labora durante la noche y no excede las 7 horas. Y por último tenemos la jornada mixta, que este horario combina horas tanto de la jornada diurna como de la nocturna, siempre que la parte de la nocturna no pase de 3 horas y media, ya que si pasa de 3 horas y media se va a considerar una jornada nocturna. Entonces, la jornada mixta tiene como máximo 7 horas y media diarias o 45 horas semanales. Como ejemplo tenemos que Carla trabaja en una fábrica de 4 p.m. a 11 p.m. Es una jornada mixta porque incluye parte del día y parte de la noche. Ahora pasaremos al cálculo del salario con una jornada completa. Así que supongamos que Pedro trabaja en una empresa con un sueldo mensual de 12,000 pesos y cumple una jornada diurna completa, o sea, 8 horas diarias, 6 días a la semana. Para calcular su salario diario, tenemos que dividir su sueldo mensual, que serían los 12,000 pesos, entre 30, como lo establece esta ley. Entonces, el cálculo sería 12,000 pesos, que es su sueldo mensual, entre 30, que son los días mensual. Esto nos da un total de 400 pesos diarios. Entonces, como resultado, el salario diario de Pedro es de 400 pesos por una jornada completa de 8 horas. Bueno, ahora pasaremos al artículo número 61, que nos dice que la duración máxima de la jornada será de 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta, lo que vimos hace un momento con los ejemplos. En el artículo 63 nos dice que durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos. Este artículo nos quiere decir que tanto por tu jornada laboral diurna tienes
el derecho de tener un descanso de media hora por lo menos. El artículo 64 nos dice que cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada del trabajo. Así que, si no puedes salir de donde trabajas, ese tiempo se va a tener que tomar como si estuvieras ejerciendo tus actividades en tu jornada de trabajo. El artículo 65 nos dice que en los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, la jornada del trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar estos males. Solamente en estos casos, como puede ser un riesgo o un siniestro, únicamente es el caso en el que el trabajador puede o va a prolongarse el tiempo en el que ejerza la jornada de trabajo, pero solamente por esos casos puede ser. El artículo 66 nos habla que también puede prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, pero estas no deben de exceder nunca de 3 horas diarias, ni de 3 veces en una semana. Y el artículo 67 nos dice que las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65 se atribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Las horas de trabajo extraordinario se van a pagar por un cierto por ciento más del salario que correspondan a las horas de la jornada. Más adelante veremos un ejemplo para explicar mejor cómo se pagan las horas extras y extraordinarias. El artículo 68 nos dice que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. A continuación, vamos a ver el ejemplo sobre las horas extras y tiempo excedente que nos marca esta ley. Como ejemplo tenemos, si Rosa trabaja 2 horas más por 3 días en la semana, estas 6 horas son extras y se las van a tener que pagar al doble. Pero si trabaja 10 horas extras, la hora número 10 se la tienen que pagar al triple. Ahora pasaremos a los días de descanso, que este tema abarca de los artículos 69 al 75. El artículo 69 nos dice que por cada 6 días de trabajo, el trabajador disfrutará de un día de descanso por lo menos, con goce de salario íntegro. En el artículo 70 nos dice que en los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los descansos semanal. El artículo 71 nos dice que en los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Pero también nos dice este artículo que los trabajadores que presten servicio el día domingo van a tener derecho a una prima adicional
de un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Más adelante vamos a ver un ejemplo de lo que esta prima dominical nos habla. El artículo 72 nos dice que cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana o cuando en el mismo día o en la misma semana preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado o sobre que hubiese percibido de cada patrón. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de la prima dominical que nos habla el artículo 71. Supongamos que Laura trabaja en una tienda y su día de descanso es el lunes, por lo que trabaja todos los domingos de manera normal. Su salario diario es de 40 pesos, pero según el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, cuando un trabajador labora en domingo y ese día forma parte de su jornada habitual, tiene derecho a percibir una prima dominical del 25% sobre su salario diario. Así que, si su salario diario es de 400, la prima dominical es del 25%, entonces para sacar su prima dominical tenemos que multiplicar su salario diario, que son 400 pesos, por el 25%, que sería 0.5. Esto nos va a dar un total de 100 pesos. Entonces, el total a pagar por el día domingo trabajado es su salario normal, que son 400 pesos, más su prima dominical, que son 100 pesos. Esto nos da un total de 500 pesos, que es lo que Laura tiene que percibir por trabajar por trabajar todos los domingos en su caso, porque su descanso siempre es el día lunes. Ahora, el artículo 73 nos dice que los trabajadores por ninguna circunstancia están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón debe de pagar al trabajador independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Para dejar más en claro este artículo, veamos este ejemplo. Ejemplo de pago por día de descanso trabajado. Supongamos que Luis trabaja en una empresa donde su día de descanso semanal es el día domingo y gana un salario diario de 400 pesos. Un día, la empresa le pide que trabaje en su día de descanso, o sea, el domingo. De acuerdo con el artículo 73 de esta Ley Federal del Trabajo, si un trabajador labora su día de descanso, tiene derecho a que se le pague el doble, además de su salario normal. Para calcular cuánto le toca que le paguen por haber trabajado su día de descanso, su salario diario normal es de 400 pesos. Entonces, su pago adicional por haber trabajado en su descanso, tenemos que multiplicar su salario diario normal, que son 400, por 2, porque aquí nos dice que se le paga al doble. Eso nos da un total de 800 pesos el pago adicional por trabajar en su descanso. Entonces, el total a pagar
por ese día de haber trabajado en su día de descanso es su salario normal, que son 400 pesos, más su pago adicional por trabajar en su descanso, que son 800. Esto nos da un total de 1,200 pesos. Luis debe de recibir 1,200 pesos por haber trabajado en su día de descanso. Esto es lo que tiene que percibir Luis. Aparte, el artículo 74 nos dice que son días de descanso obligatorio el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de octubre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el que determinen las leyes federales y locales electorales en caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Y el artículo 75, para cerrar el tema de días de descanso, nos dice que en los casos del artículo anterior, los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios y si no se llega a un convenio, lo tiene que resolver el tribunal. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, que sería el caso que vimos en el ejemplo anterior sobre si un trabajador trabajaba en su día de descanso, que se lo tenían que pagar al doble por el servicio prestado en su día de descanso. En este artículo aplicaría lo mismo. Ahora veremos el tema de las vacaciones. Este tema comprende de los artículos 76 al 81. En el artículo 76 nos dice que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. A partir del 6º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Más adelante veremos un ejemplo a detalle sobre cómo aumentan tus vacaciones y cómo se te tiene que pagar. En el artículo 77 nos dice que los trabajadores que prestan servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días de trabajo trabajados en el año. Y el artículo 78 nos dice que del total del periodo que le corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta ley, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuo por lo menos. Dicho periodo es a potestad de la persona trabajadora, podrá ser disfrutado en la forma y tiempo que así lo requiera. Este artículo nos dice que solamente tú decides cómo disfrutar tu periodo vacacional. Si lo quieres tomar en tantos días y los pendientes en otro periodo, pero lo que siempre se recomienda es que se tomen
todos juntos, ya que este es un beneficio para que el trabajador tenga un descanso y se olvide por un tiempo del trabajo. El artículo 79 nos habla sobre la imposibilidad de compensar las vacaciones con una remuneración. Este artículo nos dice que las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. En caso de que la relación de trabajo termine antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestado. Así que si tu relación con el patrón termina antes de que cumplas un año, no te debes de preocupar, ya que se te va a remunerar por una proporción al tiempo de servicios prestado. El artículo 80 nos habla sobre el pago de prima vacacional y nos dice que los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que le correspondan durante el periodo de vacaciones. Que igualmente, más adelante tenemos un ejemplo sobre el pago de vacaciones con su respectiva prima vacacional y a cuántos días por año corresponde. Y el artículo 81 nos dice y nos habla sobre el periodo para el goce de vacaciones. Este artículo nos menciona que las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y, de acuerdo con ella, el periodo de vacaciones que le corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlo. Así que, supongamos que cumples años dentro de la empresa el día de hoy, 5 de noviembre. Entonces, si hoy ya cumpliste tu primer año laborando dentro de esta empresa, tu periodo para tomar vacaciones corre a partir de hoy y tienes 6 meses para exigir y para disfrutar tu goce de vacaciones. Ahora pasemos con el ejemplo de pago de vacaciones y de prima vacacional. María lleva un año trabajando en una empresa y gana un salario diario de 500 pesos. Esta ley nos dice, especialmente en los artículos 76 y 80, que por tener más de un año de servicio le corresponden 12 días de vacaciones y que además tiene derecho a una prima vacacional del 25% sobre el salario de todos los días de vacaciones, que sería sobre el salario diario de 500. Para calcular cuánto le corresponde por el pago de sus vacaciones, serían los 12 días que tiene derecho por su salario diario, que en este caso serían 500. Eso nos da un total de 6,000 pesos, que esa cantidad sería el pago por vacaciones. Pero también debemos de calcular su prima vacacional, que corresponde por lo menos al 25%. Entonces tenemos que multiplicar el pago por vacaciones, que serían los 6,000 pesos, por el 0.25%, que nos da un total de 1,500, que esto sería su prima vacacional. Entonces, María debe de recibir, cuando cumple
su primer año trabajando, debe de recibir 6,000 pesos, que es su pago por vacaciones, más su prima vacacional. En este caso, María recibirá 7,500 pesos por sus vacaciones, incluyendo la prima vacacional, que reconoce el derecho del trabajador a disfrutar de un descanso con un ingreso adicional. Ahora veremos el ejemplo de vacaciones para ver cuántos días te tocan por año. Si Juan trabaja en una empresa y gana 400 pesos diarios, el primer año trabajado, Juan tiene derecho a 12 días de vacaciones. Su pago por vacaciones sería de 4,800 pesos y su prima vacacional sobre ese pago por vacaciones es de 1,200. Juan tiene que percibir ese año trabajado 6,000 pesos. Cuando cumple Juan 2 años, él va a tener derecho a disfrutar 14 días de vacaciones y por consecuencia tiene derecho a un pago por vacaciones y prima vacacional de 7,000 pesos. Cuando cumpla 3 años laborando dentro de la empresa, tiene derecho a 16 días de disfrute de vacaciones y tiene un derecho de percibir 8,000 pesos por el pago de vacaciones más su prima vacacional. Cuando cumple el 4.º año, él va a tener derecho a 18 días de goce de vacaciones y tiene que percibir un total de 9,000 pesos por sus 18 días de vacaciones, perdón. Al 5.º año, él va a tener derecho a 20 días para su goce de vacaciones y va a tener derecho a percibir un pago por sus vacaciones más su prima vacacional de 10,000 pesos. Después del 5.º año, las vacaciones aumentan en 2 días por cada 5 años. Así que cada año los días de vacaciones de Juan van a aumentar, lo que reconoce su antigüedad y le permite disfrutar de más tiempo de descanso con una compensación económica justa. Ahora pasaremos a hablar sobre el salario. Este tema comprende los artículos 82 al 89. El artículo 82 nos habla sobre la definición del salario. Nos dice que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El artículo 83 nos dice sobre las formas en que puede fijarse el salario. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Tratándose de un salario por unidad de tiempo, se establecerá específicamente esa naturaleza. El trabajador y el patrón podrán convenir el monto siempre que se trate de un salario remunerador, así como el pago por cada hora de prestación de servicio, siempre y cuando no se exceda la jornada máxima legal y se respeten los derechos laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza de que se trate. El ingreso que perciben los trabajadores por esta modalidad en ningún caso será inferior al que corresponda a una jornada diaria. Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de esta, se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón en su caso proporcione para ejecutar la obra y el tiempo por el que los pondrá a disposición del trabajador,
sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto de desgaste natural que disfruta la herramienta como consecuencia del trabajo. Así que el artículo 83 nos habla que el salario puede pagarse de distintas maneras. Por unidad de tiempo, se refiere a que cuando se paga por hora, día, semana o mes trabajando. Por unidad de obra, cuando se paga por la cantidad de trabajo hecho, por ejemplo, por cada pieza o producto terminado. Por comisión, cuando el trabajador gana un porcentaje de las ventas o servicios que realiza. A precio alzado, cuando se paga por realizar una obra completa, como construir algo, pintar una casa, etc. O de cualquier otra manera que acuerden el patrón y el trabajador. En el artículo 84 nos habla sobre la integración del salario. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. En el artículo 85 nos habla sobre el salario remunerador y salario por unidad de obra. Este artículo nos dice que el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo, de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Para fijar el importe del salario se tomará en consideración la cantidad y calidad del trabajo, el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será tal para un trabajo normal en una jornada de 8 horas. Dé por resultado el monto del salario mínimo por lo menos. Aquí tenemos un ejemplo sobre el salario integrado y cuota fija. En este caso es el sueldo en el que el trabajador recibe regularmente por un día, semana o mes trabajado, el de cuota fija. Incluye únicamente el pago fijo, acordado por jornada o por tiempo trabajado. Así que si María gana 400 pesos diarios por una jornada completa de 8 horas, ese monto es su salario en cuota fija, ya que no incluye prestaciones ni incentivos, solo el pago base por su trabajo. En el salario integrado, este se usa para calcular prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, indemnización, cuotas al IMSS, etc. Este salario integrado incluye el salario fijo más todas las percepciones que el trabajador reciba por su trabajo, tales como son comisiones, bonos o gratificaciones, primas, prestaciones en efectivo o en especie. A continuación tenemos un ejemplo sobre el salario integrado. El cálculo del salario integrado que trabaja domingos y descansa un lunes. Los datos del trabajador. Su nombre es Carlos, tiene un salario diario de 400 pesos. Su pago quincenal es de 6,000 pesos, que son 400 pesos diarios por 15 días laborales. Su aguinaldo son 15 días de salario. Eso nos da un total de 6,000 pesos su aguinaldo. Sus vacaciones le corresponden 12 días con prima vacacional del 25%. Y también le va a corresponder una prima dominical porque trabaja todos los domingos, ya que su descanso es el lunes. Bueno, aquí tenemos desglosado el anterior ejercicio. 400 pesos es su salario diario. Para sacar el aguinaldo hay que multiplicarlo por los 15 días mínimos que establece esta ley. Eso nos da un total de 6,000 pesos. Para sacar la prima vacacional hay que multiplicar el sueldo diario por los 12 días que en este caso le corresponden a él como trabajador por el 25% que es la prima vacacional, y esto nos va a dar un total de 1,200. Su prima dominical es que cada domingo gana un 25% extra de su salario. Entonces, tendremos que multiplicar los 400 pesos, que es su salario diario,
por el 0.25% y eso nos da un total de 100 pesos por domingo. Ahora, tendremos que sumar todas las prestaciones al año, que eso nos da un total de 12,400. Después, tendremos que calcular el promedio diario de prestaciones. El total de prestaciones que obtuvimos al año, tenemos que dividirlo entre los 365 días. Esto nos da un total de 33,93 pesos diarios. Entonces, para calcular el salario diario integrado, sería los 400 pesos que el trabajador recibe diariamente, considerado como su cuota fija o salario base, más, en este caso, los 33,97 diarios que nos salió del cálculo del promedio diario de prestaciones. Esto nos da un total de 433,97 pesos, que este es el salario diario integrado. Y el cálculo del pago quincenal que le corresponde a este trabajador con su salario integrado serían los 433,97 días por los 15 días laborados. Eso le da un total que tiene que recibir de 6,509 pesos con 55 centavos. El artículo 86 nos habla sobre el principio de igualdad de salarios. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, deberá corresponder un salario igual. Este artículo nos dice que si tú y otra persona que desempeñan un puesto igual, una jornada igual y literalmente condiciones iguales, no puede haber una diferencia en su salario, ya que realizan las mismas actividades. En el artículo 87 nos habla sobre el pago del aguinaldo anual. Este artículo nos dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual, que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. En este artículo nos dice que por ninguna circunstancia nos pueden pagar menos de 15 días de salario de nuestro aguinaldo y que este siempre debe de pagarse antes del 20 de diciembre, que por ninguna circunstancia se puede aplazar para que te lo paguen después. En caso de que no tengas un año trabajando, por el tiempo que hayas prestado tus servicios, también se te debe de pagar una parte proporcional a ello. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Ejemplo de pago de aguinaldo. Supongamos que José trabaja en una empresa desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, con un salario diario de 400 pesos. Según el artículo 87 que acabamos de ver, todos los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual mínimo de 15 días de salario, que este debe de pagarse antes del 20 de diciembre. Entonces, ¿cómo calculamos el pago que le corresponde a José por haber trabajado un año completo en esa empresa? El cálculo es que tenemos que multiplicar su salario diario, que en este caso serían 400 pesos, por los 15 días mínimos que marca la ley. Esto nos va a dar un total de 6,000 pesos, que estos 6,000 pesos es el pago de aguinaldo por haber trabajado el año completo. Pero también tenemos casos en el que si una persona no trabajó el año completo,
cómo se le debe de pagar. Supongamos que Ana empezó a trabajar el 1 de julio y ella gana 450 diarios. Ella, como no trabajó todo el año, solamente se le va a pagar la parte proporcional de ello. Por lo que, si multiplicamos 450 por los 15 días que marca la ley, nos va a dar un total de 6,750. Si hubiera trabajado todo el año Ana, esa sería la cantidad que le corresponde. Pero como ella solamente trabajó 6 meses, tendríamos que dividir esta cantidad entre los 12 meses para sacar lo que le corresponde por mes, que nos da un total de 562.5. Y como ella trabajó 6 meses de ese año, tendríamos que multiplicar esa cantidad por 6 y nos va a dar un total de 3,375 pesos, que en este caso es lo que a Ana le correspondería por los 6 meses que ha laborado en ese año en esa empresa. Bueno, el artículo 88 nos habla sobre los plazos para el pago del salario. El artículo 88 nos dice que los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñen un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. El artículo 89 nos dice sobre el salario base para las indemnizaciones. Este artículo determina el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. Se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. En los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días efectivamente trabajados, antes del nacimiento del derecho. Si en ese lapso hubiese habido un aumento en el salario, se tomará como base el promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento. Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o entre 30, según sea el caso, para determinar el salario diario. Más adelante tenemos unos ejemplos sobre las indemnizaciones. Ahora pasemos al salario mínimo. Este tema va a comprender de los artículos 90 al 97. Primero hay que definir qué es el salario mínimo, y el artículo 90 nos lo dice. El salario mínimo es la cantidad menor que debe de recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para promover la educación obligatoria de las y los hijos. Así que el salario mínimo es prácticamente lo que una persona, jefe o jefa de familia, tiene que percibir para tener lo básico. El artículo 91 nos habla sobre los salarios mínimos generales o profesionales. Este artículo nos dice que los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación, que pueden extenderse a una o más entidades federativas o profesionales, para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias áreas geográficas. En el artículo 92 nos dice
sobre los salarios mínimos generales. Este artículo nos dice que los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores del área o áreas geográficas de aplicación que se determinen, independientemente de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales. En el artículo 93 nos habla sobre los salarios mínimos profesionales. Los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especializados que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación. Y el artículo 94 nos dice que la CONASAMI fijará los salarios mínimos. La CONASAMI, que es la Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que consideren indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. En el artículo 95 nos habla sobre la integración de la CONASAMI y comisiones consultivas. Este artículo nos dice que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y las comisiones consultivas se integran de forma tripartita, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 2 del título 13 de esta ley. Y el artículo 96 nos habla sobre la división de la República en áreas geográficas. Este artículo nos dice que la CONASAMI determinará la división de la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por una o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios. En este artículo nos habla sobre el salario mínimo que está determinado dependiendo de la zona geográfica donde te encuentres. En este caso, la frontera norte tiene un salario mínimo diferente a lo que sería, pues sí, la zona centro y la zona sur, que también cuentan con otro salario mínimo. El artículo 97 nos habla sobre los salarios mínimos que no son objeto de descuentos, pero tiene excepciones. En este caso nos dice que el salario mínimo no se puede descontar ni reducir, excepto en algunos casos especiales que sí permite la ley. Pensión alimenticia. Si un juez ordena que el trabajador pague dinero a sus hijos, esposa o padres, se puede descontar del salario. Pago de renta. Si el trabajador vive en una casa que de la empresa, se puede descontar hasta el 10% de su salario para pagar la renta. En créditos de Infonavit, si el trabajador tiene un préstamo o renta de una vivienda con el Infonavit, se puede descontar hasta el 20% si es préstamo y hasta el 30% si es renta. Crédito para bienes o servicios. Si el trabajador compró algo como muebles o electrodomésticos a crédito por medio de un instituto autorizado, se puede descontar hasta el 10% de su salario. Así que el trabajador siempre debe de recibir la mayor parte de su salario y solo en estos casos se le puede descontar una parte con su permiso o por orden de una autoridad. Ahora pasaremos a ver las normas protectoras y privilegios del salario, que este tema comprende del artículo 98 al 116. El artículo 98 nos dice sobre la disposición libre del salario. Este artículo nos habla que los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula.
Prácticamente este artículo nos dice que nosotros podremos gastarnos nuestro salario en cualquier cosa que nosotros queramos. En caso que haya una medida, una disposición que te obligue a que solamente lo gastes en ciertos lugares, automáticamente eso será nulo. En el artículo 99 nos habla sobre la irrenunciabilidad del derecho a percibir el salario. El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igual el derecho a percibir los salarios de vengados. El salario de vengado es cuando ya trabajamos y por ende tuvimos que obtener el salario de ese trabajo ya realizado. Así que nunca vamos a poder renunciar al percibir el salario o los salarios que ya te ganaste, porque ya lo trabajaste. El artículo 100 nos habla sobre el pago directo del salario. Este artículo nos dice que el salario siempre debe de pagarse directamente al trabajador. Es decir, solo él debe de recibir su dinero. Pero, si el trabajador no puede cobrarlo personalmente, por ejemplo, que esté enfermo o incapacitado, puede autorizar a otra persona para que lo haga en su lugar. Pero para eso debe dar una carta poder firmada por 2 testigos, donde diga quién cobrará por él. En caso de que el patrón le pague a otra persona sin esa carta o sin seguir este procedimiento, el pago no será válido y el patrón sigue siendo responsable de pagarle al trabajador su salario correctamente. El artículo 101 nos habla sobre el pago del salario en moneda de curso legal. Este artículo nos dice que el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en una moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pueda sustituir la moneda. Así que el salario siempre te lo van a tener que pagar en moneda, que más bien en México es el peso mexicano. Y nunca van a poder pagártelo, que te quieran pagar tu salario con mercancías, como puede ser, pues sí, televisiones, despensa, ni nada por el estilo. Siempre debe de ser en la moneda de curso legal. El artículo 102 nos habla sobre las prestaciones en especie. Las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente proporcionadas al monto del salario que se le pague en efectivo. El artículo 103 nos dice que los almacenes y tiendas por convenio entre trabajadores y patrones, estos almacenes y tiendas en que se expenda ropa, comestibles y artículos para el hogar, podrán crearse por convenio entre trabajadores y patrones. Pero también nos dice que deben de seguir ciertas reglas para que sea justo. Así que los trabajadores no están obligados a comprar en esas tiendas. Lo hacen solo si ellos quieren. Los precios deben ser acordados entre trabajadores y patrones y no pueden ser más altos que los precios oficiales a los que hay en el mercado. Si se modifican los precios, también debe de hacerse de común acuerdo entre ambos. Y que si los trabajadores tienen derecho a participar en la administración y vigilancia de la tienda para asegurarse de que todo se maneje correctamente. Así que este artículo 103 nos dice que si se crean tiendas dentro de las empresas,
Tienen que beneficiar a los trabajadores con precios justos, compras voluntarias y participación en su manejo. Ahora pasemos al artículo 104, que nos habla sobre la nulidad de cesión de los salarios. Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé. El artículo 105 nos dice que no es objeto de compensación el salario. El salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna. El artículo 106 nos habla sobre la suspensión del pago del salario, que la obligación del patrón de pagar el salario no se suspende, salvo en los casos y los requisitos establecidos de la ley, como por ejemplo cuando es una incapacidad o algo por el estilo. El artículo 107 nos habla sobre la prohibición de imposición de multas. Este artículo nos dice que está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto. Nunca te van a poder imponer una multa sobre tu salario. En el artículo 108 nos habla sobre el lugar de pago del salario. Nos dice que el pago del salario se efectuará en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios. En este caso, pues también puede ser que te lo paguen vía transferencia, vía depósito, para que también sea más fácil para ti. En el artículo 109 nos habla sobre el pago del salario en día laborable. El pago deberá efectuarse en día laborable, fijado por convenio entre el trabajador y el patrón, durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su terminación. Siempre te lo tienen que pagar en un día laborable y dentro de tu jornada laboral o inmediatamente después de que hayas terminado tu jornada laboral, pero nunca podrá ser en un día de descanso o algo por el estilo. En el artículo 110 nos habla sobre la prohibición de descuento a los salarios y los casos de excepción. Este artículo nos dice que los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y con los requisitos siguientes. Casos en los que sí se pueden hacer descuentos. Deudas con el patrón. Cuando el trabajador le debe el dinero al patrón, por ejemplo, por un anticipo de sueldo, por errores o pérdidas en el trabajo o por comprar productos de la empresa. Pago de renta. Si el trabajador vive en una casa rentada relacionada con su trabajo, se le puede descontar hasta el 15% de su salario. Créditos o rentas del Infonavit. Si el trabajador tiene un préstamo o renta con el Infonavit para comprar, construir o mejorar su casa, también se le puede descontar, pero solo si él lo acepta libremente. Cuotas de cooperativa o cajas de ahorro. Se pueden descontar aportaciones para cooperativas o cajas de ahorro si el trabajador lo autoriza, pero no puede ser más del 30% del salario que exceda el mínimo. También se puede descontar cuando un juez ordena pagar pensión a hijos, esposa, padres. El patrón debe de hacer el descuento. Si el trabajador deja de laborar, el patrón tiene que avisar al juez y a los beneficiarios en un máximo de 5 días hábiles. Cuotas sindicales. Si el trabajador pertenece a un sindicato, se le puede descontar las cuotas ordinarias establecidas, pero si el trabajador no quiere que se le descuente, puede avisarlo por escrito y el patrón no puede hacerlo. Créditos para bienes o servicios. Si el trabajador compra bienes o paga servicios con créditos garantizados por un instituto autorizado, se puede descontar hasta el 20% de su salario con su consentimiento libre. Estas son las únicas excepciones que la ley reconoce para el descuento a los salarios. El artículo 113 nos habla sobre la preferencia del salario sobre otro crédito.
nos dice que los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de garantía real, los fiscales y los de a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo los bienes del patrón. Este artículo nos dice que siempre los salarios y las indemnizaciones van a tener preferencia sobre otro tipo de créditos. En el artículo 114 nos habla sobre el embargo y remate de bienes para el negocio de salarios. Este artículo nos dice que los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra o suspensión de pagos o sucesión. El tribunal procederá al embargo y remate de los bienes para el pago de los salarios e indemnizaciones. Este artículo nos dice que no es necesario que los trabajadores entren a concurso, quiebra o suspensión de pagos o sucesión, ya que tienen la preferencia para el pago de los salarios e indemnizaciones. El artículo 115 nos habla sobre los derechos de los beneficiarios del trabajador fallecido. Este artículo nos dice que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios sin necesidad del juicio sucesorio. Los beneficiarios que el trabajador deje, ellos van a tener el derecho de cuando el trabajador ya no esté, de poder cobrar las prestaciones o indemnizaciones pendientes en caso de que las haya, o continuar con algún juicio para obtener esos beneficios sin que haya una necesidad de un juicio sucesorio. Y el artículo 116 nos habla sobre la prohibición de expendios de bebidas embriagantes y casas de juego de azar. Este artículo nos dice que queda prohibido los centros de trabajo en el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar y de asignación. Que esta prohibición será efectiva en un radio de 4 kilómetros de los centros de trabajo ubicados fuera de las poblaciones. Ahora pasaremos a los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, que este tema comprende de los artículos 154 al 162. El artículo 154 nos habla sobre los derechos de preferencia a los trabajadores mexicanos. Este artículo nos dice que cuando hay igualdad de condiciones entre varios trabajadores, por ejemplo, para obtener un puesto o un ascenso, el patrón debe dar preferencia a ciertos trabajadores antes que a otro. ¿A quiénes se le debe dar preferencia? A los trabajadores mexicanos sobre los extranjeros, a los que han trabajado más tiempo en la empresa y han cumplido bien, a quienes mantienen a su familia y no tienen otro ingreso, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, que es la primaria y secundaria, a los trabajadores capacitados frente a los que no están, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para hacer el trabajo, a los trabajadores sindicalizados sobre los que no pertenecen a un sindicato. Así que, este artículo busca que los empleos y oportunidades dentro de una empresa sean más justos y que se reconozca el esfuerzo, la preparación, la necesidad económica y la lealtad de los trabajadores al momento de tomar decisiones laborales. Aquí tenemos un ejemplo sobre el derecho de preferencia. La empresa automotriz del centro SADCB anuncia una vacante para el puesto de jefe de línea de producción. Se presentan 3 candidatos. Juan Pérez, que es un trabajador mexicano con 8 años de antigüedad, casado y con 2 hijos, dependientes económicos, tiene una excelente conducta laboral.
ha recibido reconocimientos por su puntualidad y eficiencia y pertenece al sindicato de la empresa. Sofía Ramírez, también trabajadora interna con 5 años de antigüedad, soltera, sin dependientes económicos, con un buen desempeño, aunque ha tenido algunas amonestaciones menores por retrasos. Robert Smith, candidato extranjero, con una amplia experiencia en producción automotriz, pero no pertenece a la empresa ni al sindicato. La decisión final que toma la empresa, con base de los artículos 154 al 160 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón debe de otorgar el ascenso a Juan Pérez, ya que reúne todas las condiciones de preferencia. Es mexicano, tiene mayor antigüedad, posee dependientes económicos, tiene conducta, eficiencia y aptitud comprobadas, es sindicalizado y su trabajo ha sido constante y responsable. Ahora pasamos al artículo 155. Este artículo nos habla sobre cómo procederán los trabajadores que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación. Este artículo nos habla que si el trabajador cumple con las condiciones del artículo anterior y quiere aspirar a un puesto libre o nuevo, debe presentar una solicitud a la empresa con la siguiente información: su domicilio y nacionalidad, si tiene familia y quienes dependen económicamente de él, si ya trabajó antes en la empresa y cuánto tiempo, qué tipo de trabajo hacía antes, a qué sindicato pertenece, si pertenece a alguno. También puede presentarse directamente cuando haya una vacante, pero debe comprobar los motivos por los cuales pide ese puesto. Así que este artículo establece que los trabajadores tienen derecho a solicitar vacantes o nuevos empleos, pero deben de hacerlo de forma formal y con la información necesaria para el que el patrón pueda tomar una decisión justa y con base en la ley. El artículo 156 nos habla sobre las disposiciones para los trabajadores eventuales. Este artículo nos dice que si una empresa no hay un contrato colectivo o el que existe no dice nada sobre la admisión de nuevos trabajadores, entonces se aplican las mismas reglas del artículo 154, que indican a quién se debe dar preferencia. Estas reglas aplican para trabajadores temporales o eventuales que cubren ausencias o vacantes momentáneas, para trabajadores por obra o trabajo determinado, que no hacen actividades permanentes en la empresa. Así que, en resumen, el trabajador que no sea de planta, si ya trabaja habitualmente en la empresa o cubre vacantes temporales, también tiene derecho a ser considerado con preferencia para un puesto estable o vacante, siempre que cumpla con los requisitos del artículo 154. El artículo 157 nos habla sobre el derecho del trabajador de solicitar indemnización o reinstalación por incumplimiento. Este artículo nos dice que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 154 y 156 da derecho al trabajador para solicitar ante el tribunal a su elección que se le otorgue el puesto correspondiente o se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Tendrá además derecho a que se le paguen los salarios e intereses en su caso a que se refiere el párrafo segundo del artículo 48. Veamos un ejemplo para que nos quede más claro. Ahora veamos un ejemplo por una indemnización por no reinstalación. Tenemos este ejemplo práctico. Esta indemnización por incumplimiento del derecho de preferencia y ascenso. La situación que tenemos es que Carlos Ramírez trabaja desde hace 2 años en la empresa de metalúrgica del Centro S.A.
como técnico de mantenimiento. Es mexicano, padre de familia y tiene 3 dependientes económicos. Durante esos años ha tenido buen desempeño, capacitación constante y ningún reporte negativo. La empresa abre una vacante de jefe de mantenimiento, puesto para el cual Carlos cumple todos los requisitos. Sin embargo, el patrón decide contratar a un nuevo empleado externo, con menos experiencia, ignorando el derecho de preferencia que establece el artículo 154 de esta ley. Carlos presenta una demanda laboral, ya que considera que se le negó injustamente la oportunidad de ascender, incumpliendo también el artículo 156, que obliga a los patrones a respetar ese derecho cuando se dan las circunstancias. La resolución de la autoridad laboral, después del juicio, la Junta de Conciliación y Arbitraje determina que la empresa violó los derechos de Carlos, por lo que ordena una indemnización por no reinstalación, además de los salarios vencidos e intereses que establece el artículo 48 de esta ley. El cálculo del pago es: su salario mensual es de 18,000 pesos, su indemnización de 3 meses de salario son 54,000 pesos. Los salarios vencidos, el juicio duró 5 meses, así que se le deben 90,000 pesos. Esa cantidad salió de multiplicar los meses, que son 5, por su salario mensual, que en este caso son 18,000 pesos. El interés sobre salarios vencidos, conforme al artículo 48, se calcula un 2% mensual sobre los salarios no pagados, que en este caso sería el 2% de 90,000 pesos por los 5 meses, que nos da un total de 9,000. Así que, total a pagar del trabajador. La indemnización de 3 meses es de 54,000 pesos. Los salarios vencidos de 5 meses da un monto de 90,000 pesos y los intereses sobre salarios vencidos da un monto de 9,000. El total a pagar es de 153,000 pesos de la indemnización por no reinstalación que le corresponde a Carlos. El artículo 158 nos habla sobre el derecho de los trabajadores a que se determine su antigüedad. Este artículo nos dice que si los trabajadores de planta y los que están en el artículo 156 tienen derecho a que se les reconozca su antigüedad de la empresa. Para eso se forma una comisión con personas que representan tanto a los trabajadores como al patrón. Esa comisión hace una lista general de antigüedades, es decir, un documento donde aparece cuánto tiempo lleva trabajando cada persona, clasificada por tipo de trabajo o puesto. Esta lista debe hacerse pública. Y si algún trabajador no está de acuerdo con la información, puede presentar su queja ante la comisión y si no se resuelve, recurrir al tribunal laboral. En el artículo 159 nos dice sobre los trabajadores que pueden cubrir las vacantes definitivas, provisionales y puestos de nueva creación. Este artículo nos habla que cuando hay una vacante definitiva o una vacante temporal de más de 30 días o se crea un puesto nuevo, la empresa puede ofrecerlo primero al trabajador que tenga el puesto inmediatamente inferior al que quedó libre, que cuente con mayor capacitación, que tenga más antigüedad, que demuestre más aptitud y productividad y sea apto para desempeñar el nuevo puesto. Así que, estos artículos buscan que las empresas reconozcan la experiencia y antigüedad de sus empleados y que cuando haya un ascenso o una vacante, se prefiere al trabajador con más tiempo, capacidad y méritos antes de contratar a alguien nuevo. El artículo 160 nos habla sobre las vacantes menores de 30 días. Este artículo dice que cuando hay una vacante temporal menor de 30 días, se aplicará lo que dice el primer párrafo del artículo anterior. Esto quiere decir que aunque la vacante sea temporal y corta, la empresa debe de respetar el orden y los derechos de los trabajadores para cubrir ese puesto. O sea, debe ofrecer primero el puesto temporal a quien tenga la categoría inmediata inferior,
mayor capacidad, más antigüedad, mayor productividad y sea apto para el puesto. El artículo 161 nos habla sobre la rescisión de la relación de trabajo de más de 20 años. Este artículo protege a los trabajadores que tienen más de 20 años trabajando en la misma empresa. Dice que el patrón no puede despedirlos fácilmente, salvo que cometan una falta muy grave, de las que aparecen en el artículo 47. Incluso en esos casos, el patrón debe respetar los derechos del trabajador, que se derivan de su antigüedad, y puede aplicar una sanción disciplinaria en lugar de despedirlo, si la falta no es tan grave. Sin embargo, si el trabajador vuelve a cometer la misma falta o comete otra que sea causa legal de despido, ya pierde esa protección. Así que, si una persona ha trabajado más de 20 años en una empresa, no puede ser despedida fácilmente. Solo puede serlo si hace algo muy grave, que haga imposible seguir trabajando ahí. Si su falta no es tan grave, solo se le debe castigar con una sanción o corrección, no despedirlo. Pero si vuelve a fallar, entonces sí se puede despedir legalmente. Artículo 162. Este artículo nos habla sobre las normas para la prima de antigüedad. En este artículo establece que los trabajadores de planta tienen derecho a percibir una prima de antigüedad, que es una compensación económica por los años que han trabajado en la empresa. ¿Qué es la prima de antigüedad? Es un pago equivalente a 12 días de salario por cada año trabajando. ¿Cómo se calcula el salario para esta prima? Se toma como base el salario del trabajador, pero no puede ser mayor al doble del salario mínimo vigente, según los artículos 485 y 486. ¿Quiénes tienen derecho a recibirla? Los trabajadores que renuncian voluntariamente después de 15 años de servicio o más. Los trabajadores que renuncian por causa justificada, por ejemplo, maltrato o falta de pago. Los trabajadores que son despedidos, ya sea con o sin justificación. Cuando se paga, si son varios empleados, se retiran al mismo tiempo. Si se van pocos, menos del 10% de la empresa, se les paga de inmediato. Si se van mucho, más del 10%, la empresa puede pagar a los primeros y posponer el resto para el siguiente año. Si todos se van al mismo tiempo, se paga primero a los más antiguos. En caso de fallecimiento del trabajador, la prima se entrega a sus beneficiarios, sin importar cuántos años haya trabajado. La prima se paga aparte. Este pago es independientemente de otras prestaciones como liquidación, aguinaldo o vacaciones. Así que la prima de antigüedad es una forma de reconocer y recompensar la lealtad y los años de servicio de un trabajador en una empresa. El dinero se entrega cuando el trabajador renuncia después de muchos años, es despedido o incluso fallece. A continuación tenemos un ejemplo práctico de la prima de antigüedad. Requisitos cuando hay despido injustificado. De acuerdo con el artículo 162, el trabajador despedido sin causa justificada tiene derecho a recibir 12 días de salario por cada año trabajado, sin importar cuántos años haya laborado. El salario base para calcular esta prima de antigüedad no puede exceder del doble del salario mínimo vigente en el área del trabajador. El ejemplo: Carlos Mendoza, el motivo despido injustificado, lleva 10 años laborando. Su salario diario es de 600 pesos, pero como rebasa el doble del salario mínimo, solamente se va a tomar en cuenta el tope legal. Bueno, que en este caso, en este ejemplo, son 248.93, pero el salario vigente en México hasta el día de hoy, 2025, es de 278.93
.80, pero tomaremos solamente como referencia este ejemplo. El tope legal que tiene Carlos Mendoza es de 497.86 pesos. Es el que se va a utilizar para calcular su prima de antigüedad. Entonces, la fórmula es 12 días por años trabajados por el salario diario, que en este caso es el tope legal. Entonces, sería 12 por 10 por los 497.86, que nos da un total de 59.743.20 pesos. Así que su prima de antigüedad correspondería a 59.743.20 por los 10 años laborando en la empresa. Bueno, ahora, como conclusión tenemos que los artículos del 45 al 116 de esta ley establecen las condiciones esenciales de las relaciones laborales, como la jornada de trabajo, los descansos, los salarios, el pago de horas extras, el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Estos artículos garantizan que los trabajadores reciban un trato digno y justo, evitando abusos y asegurando un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Por otro lado, los artículos 154 al 162 regulan los derechos de preferencia, ascenso e indemnización, los cuales buscan reconocer la antigüedad, la capacitación y la lealtad de los trabajadores dentro de una empresa. Además, garantizan que en casos de despido injustificado se otorgue una compensación económica justa, protegiendo así la estabilidad laboral y a la seguridad del trabajador y la de su familia. La importancia de este análisis es reconocer los derechos laborales, que son fundamentales para que los trabajadores defiendan sus intereses, eviten abusos y exijan condiciones justas de empleo. La Ley Federal del Trabajo busca mantener un equilibrio entre las obligaciones del patrón y los derechos del trabajador, promoviendo un ambiente laboral basado en el respeto, la equidad y la justicia social. Entender estas leyes permite que cada persona trabaje con dignidad, seguridad y conocimiento de las prestaciones que le corresponden. Mi reflexión personal es que al realizar esta investigación comprendí la importancia de conocer las leyes laborales y los beneficios que otorgan a los trabajadores. Aprendí que la Ley Federal del Trabajo no solo regula los pagos y horarios, sino que también protege la estabilidad y el bienestar de los empleados a través de derechos como la prima de antigüedad, el aguinaldo, los descansos y la preferencia para ascensos. Esta información me hizo reflexionar sobre lo necesario que es valorar y respetar las relaciones laborales, tanto desde la perspectiva del trabajador como del empleador, para construir un entorno más justo, humano y equilibrado. Muchas gracias por ver esta presentación. Esto fue todo del análisis de los artículos 46 al 116 y del 154 al 162 de la Ley Federal del Trabajo. Gracias y buenas tardes.